y vamos a continuar con nuestra jornada académica. Para esto, invito a la psicóloga Mónica Lorena Vargas Betancourt. Ella nos estará hablando de liderazgo en tiempos de incertidumbre, retos en el cuidado de la salud mental. Voy a contar un poco de su recorrido. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud ocupacional y PhD en educación de la Universidad de Antioquia, con experiencia en docencia, investigación y consultoría en factores de riesgo psicosocial, salud mental y educación. Actualmente como líder nacional de salud mental laboral en Sura. Continúa trabajando en el entendimiento de la dinámica de la salud mental laboral y construcción de estrategias para la promoción de la salud mental, la prevención de problemas y trastornos mentales en el entorno laboral y procesos de calificación, atención, rehabilitación y reincorporación social laboral de trabajadores con necesidades de atención en salud mental. Muy buenos días, doña Mónica. No sé si damos una esperita a que ingresen de pronto las otras personas porque estamos muy puntuales y no sabemos en los otros salones cómo están y podemos retomar en un momentico. ¿Le parece? Está perfecto.
Para eso invito a la psicóloga Mónica Lorena Vargas, quien nos estará hablando de liderazgo en tiempos de incertidumbre, retos en el cuidado de la salud mental. Nuevamente, les recuerdo que Mónica es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud ocupacional y PhD en educación de la Universidad de Antioquia, con experiencia en docencia, investigación y consultoría en factores de riesgo psicosocial, salud mental y educación. Actualmente como líder nacional de salud mental y laboral en SURA. Continúa trabajando en el entendimiento de la dinámica de la salud mental laboral y construcción de estrategias para la promoción de la salud mental, la prevención de problemas y trastornos mentales en el entorno laboral. Bienvenida, Mónica, y todo este auditorio es tuyo. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Yo me voy a hacer aquí abajito, dime dónde me hago acá. Este es el lugar, estoy hablándole al señor de la cámara. ¿Y hasta dónde me puedo mover? ¿Cómo hasta acá? Más o menos. Sí, así un poquito. Listo, gracias. Bueno, muy bien, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta charla, que es una charla que venimos, digamos, organizando de una manera diferente desde SURA. ¿Por qué de una manera diferente? Mi experiencia y digamos como lo que he estudiado está muy enfocado en el marco de la salud mental en riesgos laborales, ¿cierto? Pero hemos empezado a tener unas conversaciones muy importantes con el área de talento humano acerca de temas en los cuales hay una convergencia impresionante y que pues es muy importante que nosotros comencemos a integrar y a engranar acciones al interior de las organizaciones. Entonces acá pues queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho sobre ese trabajo conjunto que cada vez pues digamos se nos viene más. Entonces primero yo quisiera preguntarles en el auditorio quiénes trabajan temas de talento humano. No como que seguridad y salud del trabajo queda en el área de talento humano, sino como que están trabajando temas de talento humano. Estoy viendo por ahí algunas manos levantadas y los demás trabajamos seguridad y salud del trabajo de base, ¿cierto? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Liderazgo en tiempos de incertidumbre. Entonces vamos a comenzar a preguntarnos, ¿por qué tiempos de incertidumbre? Para esto, la idea es que este ratico que vamos a compartir, conversemos sobre estos 5 puntos que les traemos como propuesta. Primero, vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre cuál es el contexto del trabajo en el día de hoy. Listo, en este momento de sociedad en el que nos movemos. Segundo, vamos a empezar a hablar de las personas y las empresas en ese contexto en el que nos estamos moviendo. Luego de eso, vamos a hablar por qué es importante la salud mental, porque fíjense que hemos seleccionado el tema de la salud mental para dar esta conversación. Y ahí vamos a empezar a introducir el tema del liderazgo con unos retos muy importantes que tenemos allí, con unos retos muy importantes que venimos trabajando desde seguridad y salud en el trabajo en lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, pero que también en nuestras empresas talento humano hace unos ejercicios con los líderes, pues obviamente súper importantes. Y finalmente, para cerrar, unas prácticas que hemos identificado, que queremos compartirles a ustedes, que pudieran ayudar en la gestión de los líderes. Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces, ¿en qué contextos está inmerso actualmente el mundo del trabajo? Recuerden que nosotros como SURA somos una empresa que gestionamos tendencias y riesgos. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos identificando qué es lo nuevo, ¿cierto? ¿Qué es eso que está apareciendo en el horizonte para poder anticiparnos y poder tener respuestas ante ello? Entonces, haciendo, digamos, como un zoom en el mundo del trabajo, hemos identificado que estamos en un momento en los cuales los cambios se están dando de manera rápida e inesperada. Hay volatilidad, hay fragilidad, estructuras que creíamos que estaban pues como plenas,
de repente empiezan a fracturarse, hay cambios en los mercados financieros, hay desastres naturales, y para las empresas esto se configura en el entorno en el que ellas se van a mover, ¿cierto? Ellas y todos los que hacemos parte de las empresas. Esto también estamos viendo que estamos entrando en un mundo de falta de previsibilidad y claridad, o sea, cada vez menos sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, esto nos genera a nosotros incertidumbre. Tuvimos la pandemia, ¿cierto? Como que de un día para otro nos encerramos, pero también hay asuntos como conflictos geopolíticos que en cualquier momento se activan y nosotros y nuestras empresas vamos a estar inmersos ahí. Entonces, realmente el contexto nos empieza a mostrar que si una empresa tuviera un sistema nervioso, es un sistema nervioso que actualmente está alerta todo el tiempo, porque todo puede cambiar en cualquier momento. Aparte de eso, ¿cierto? Como empresas, nosotros tenemos que trabajar en conectar un montón de variables para poder lograr el propósito que tenemos, y eso nos aumenta la complejidad y empezamos a ver además que, por ejemplo, en los modelos de operación que podemos tener en las empresas, pues como que no es tan fácil llegar de un punto a otro, las cosas no están siendo lineal y tenemos que poner a conversar tecnología, personas, tendencias, modelos operativos, etcétera, para lograr el propósito de las empresas. O sea, acá todavía estamos hablando de las empresas como un ser. Por otra parte, también estamos en un contexto en el que cada vez tenemos más información, puede ser información incluso contradictoria. Nos cuesta mucho trabajo saber en qué podemos confiar, qué de toda esa información es la información que es evidencia para que nosotros como empresas tomemos decisiones y nosotros como líderes tomemos decisiones y los trabajadores en general tomemos decisiones. Y esto nos genera ambigüedad, a veces nos parece incomprensible lo que está pasando, pero sobre esto tenemos que seguir trabajando y seguir moviendo nuestra empresa para lograr nuestros objetivos. Y otro elemento que también está en el marco de las empresas es un asunto que yo creo pues que todos lo hemos conversado ya, y es que tenemos un talento humano multigeneracional. Entonces, ante todo esto que estamos hablando de cambios, de incertidumbre, de complejidad para entender las empresas, adicional, nuestra multigeneracionalidad tiene diferentes necesidades, perspectivas, valores, responde de manera distinta a los direccionamientos, tienen intereses diferentes, tienen estilos de trabajo diferentes. Ayer compartíamos una conferencia muy interesante con el doctor Alejandro Zanini, allí pues también se reflejaba pues el tema del trabajo remoto y esa idea de que hay unos que prefieren el trabajo remoto y otros no, etcétera. Y tenemos habilidades diferentes también, ¿cierto? Ante todo eso nos estamos enfrentando en las empresas. Esto en un mundo diverso, y lo que hemos identificado es que es el ritmo del cambio de lo que está pasando no va a parar ni se va a desacelerar. Esto comienza a coger más ritmo. Listo. Entonces, si pensamos a la empresa enmarcada en todos estos elementos que les acabo de contar, de nuevo retomo la idea de si la empresa tuviera un sistema nervioso, estaría alerta 24/7. Muy bien, primera parte. Vamos hasta ahí, de cómo está el entorno de nuestras empresas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Súper. Ok, segunda parte. ¿Qué son las empresas? ¿Cierto? ¿Qué son las empresas? Entonces acá nosotros queremos compartirles desde Sura nuestro entendimiento de una empresa. Para nosotros una empresa, más allá de una infraestructura, más allá de la rentabilidad, más allá de los procesos, de los objetivos, etcétera, es una red de relaciones entre personas. Una red de relaciones entre personas. Así entendemos nosotros las empresas. Y las personas dentro de las empresas, digamos, tenemos como diferentes roles. Pero antes de los diferentes roles, entendiendo nosotros desde Sura al ser humano como un ser bio, psico, socio, trascendente.
que creo que ya en otros espacios nos han escuchado esta palabra. ¿Qué significa biopsicosociotrascendente? Significa que entendemos a un ser humano que tiene unas capacidades y unas limitaciones a partir de la biología, ¿cierto? Podemos hacer unas cosas, no podemos hacer otras cosas, a partir de lo que biológicamente tenemos dispuesto todos los seres humanos. Pero además, los seres humanos somos seres que podemos interpretar, que podemos sentir en el ambiente, que podemos pensar, que podemos analizar, etcétera. Esa sería como toda la parte psico, de esta parte biopsico. Socio, porque somos seres sociales y en las conexiones sociales es donde nosotros también nos transformamos en nuestra integridad. Y trascendentes, porque sabemos que los seres humanos también tenemos un propósito de vida, un sentido de la vida, que se puede traducir también en una espiritualidad, una forma de conectarnos en la vida en general. Cada uno de nosotros, ahí son 4 variables adicionales por trabajador, cada uno de nosotros somos distintos en esas 4 variables. Entonces, áreas como talento humano, áreas como el mundo de riesgos psicosociales que trabajamos con los seres humanos y seguridad en el salón de trabajo como tal, nos las tenemos que ver con seres humanos que son súper diversos. Muy bien. En la empresa, entonces, les decíamos que es una red de relaciones en las cuales se establecen diferentes tipologías. Entonces, voy a comenzar, ¿cierto? Tenemos que, en la parte de arriba de la gráfica está el empleado, ¿cierto? Todos nosotros somos el empleado y puede o no, pero digamos, trabajamos en equipo de alguna manera y ese es otro actor, digamos como este es otro ser, el equipo, ¿cierto? El empleado individual es uno, pero un equipo ya es otra cosa. Y allí aparece una persona muy importante en las organizaciones, que es el líder, ¿listo? Y que sobre el líder es sobre el que vamos a continuar conversando. No es que los demás empleados en la organización no sean importantes. Ya nos vamos a dar cuenta por qué el líder se ha constituido en un actor tan relevante y que tiene que ver además con salud mental. Muy bien. Todos, independientemente del rol que estamos surtiendo, tenemos objetivos, resultados que cumplir, personales y organizacionales, ¿cierto? Entonces, miren la complejidad, hablando de complejidad al inicio, de donde nosotros estamos parados para entender al ser humano y a nuestros líderes. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos el contexto. Tenemos que es la empresa la que está en ese contexto y que somos las personas las que estamos conformando esta empresa en ese contexto, que nos exige muchos elementos muy importantes y uno de ellos, que es la incertidumbre, que también lo hemos nombrado en varias veces a los seres humanos, no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta ni la incertidumbre ni sentir que nos tenemos que adaptar a nuevas cosas, entonces de por sí ya estamos en un escenario complejo para todos. Muy bien. Entonces, esta siguiente parte en la que vamos a hablar sobre liderazgo y salud mental. ¿Qué tiene que ver los líderes con salud mental? Y fíjense que ahí pusimos una anotación que dice, más allá de la gestión de los factores psicosociales. ¿Por qué? Históricamente, la salud mental ha sido un desenlace del área de seguridad y salud en el trabajo, no de talento humano. Listo, históricamente, ¿cierto? Y desde nuestros entendimientos, desde seguridad y salud en el trabajo, y ya lo vamos a ver, el liderazgo se constituye en una variable muy importante para la salud mental. Entonces, si bien al inicio nosotros hacíamos las intervenciones con la lógica de seguridad y salud en el trabajo, cada vez más necesitamos integrarnos con las áreas de talento humano porque también intervienen a los líderes. Entonces, qué bueno que no dupliquemos esfuerzos y que estemos enfocados en lo mismo. Entonces, vamos a dar una vueltica acá en por qué salud mental. Entonces, no me voy a ubicar como en los datos, ¿cierto? Acaba incluso de publicar la OMS un nuevo informe sobre salud mental, si mi memoria no me falla, nos está hablando de 1 billón de personas, 1 billón puede ser, Alejo, ¿sí? De personas con un problema, un desorden mental, $1 trillón anuales perdidos en producción por asuntos de salud mental
y el 9% de las solo el 9% de las personas que tienen un trastorno de depresión o de ansiedad pueden acceder a un servicio de salud mental. O sea que también esto es otro elemento. Esos son datos, pero yo no me voy a parar en esos datos que también nos da contexto. Yo me quiero parar desde acá. ¿Qué es esto que les voy a mostrar? Miren, la salud mental a nivel global aparece por primera vez como un elemento, como un norte para los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015. ¿Listo? Es la primera vez que aparece allí. Nosotros en salud mental aparecemos en el 3, que es de salud y bienestar, y en el 8, que es de trabajo decente. ¿Listo? Ahí nos movemos en esos dos. ¿Qué quiere decir que aparezca un tema en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Eso quiere decir que eso se le empieza a volver norte a las sociedades y a los países también, y ya nos vamos a dar cuenta cómo se ha materializado acá en Colombia. Luego viene la pandemia, 2020. Sigue la duda si aparecieron más trastornos de salud mental, o sea, como que aumentó la incidencia, o si las personas empezaron a levantar más la mano, pero la tenían pues de base. Sigue como la pregunta ahí. Sea cual sea la respuesta, lo que sí sabemos es que la pandemia nos ayudó a detectar que hay muchas más personas de las que teníamos consideradas que están sufriendo problemas de salud mental. Entonces, fíjense que es un contexto que nos está diciendo, hay que ponerle atención a la salud mental. ¿Listo? Por eso salud mental, por eso estamos escogiendo este tema acá. Luego de eso, fíjense allí, OIT por su parte, luego la OMS por su parte, empiezan a sacar unas guías. Ustedes saben que la OIT y la OMS nos dan línea acerca de hacia dónde tenemos que ir constantemente. Cada una sacó su guía y finalmente hacen un policy brief entre las dos. ¿Qué significa ese policy brief entre OMS y OIT? Ahí están poniendo de relevancia que el entorno laboral se convierte en un escenario en el cual nosotros podemos generar salud mental o la podemos afectar, ¿cierto? Los seres humanos, ayer estaba leyendo una estadística con un compañero de Sura, decía que más del 50% de la vida la pasamos en el trabajo. La otra que yo utilizo es de los que estamos en, digamos, edad de trabajar, del tiempo de despiertos en una semana, podemos dedicarle, pues estoy hablando de lunes a viernes, entre 75 y 80% del tiempo despiertos de nosotros a temas relacionados con el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el escenario laboral es donde pasa nuestra salud mental. Muy bien, entonces ya con esto, y les decía, allá nos empieza a dar en línea y los países empezamos a contestar. Un ejemplo de cómo Colombia a nivel de salud mental ha venido moviéndose. Entonces tuvimos la ley de 1616 de 2013, tenemos política pública, hicieron una encuesta nacional de salud mental que entiendo que a finales de año vamos a tenerla actualizada. El Congreso instala una comisión para trabajar salud mental y ahorita en junio nos acaban de publicar una nueva ley de salud mental. Total que el tema de la salud mental, más allá de la prevalencia de los trastornos mentales o de la incidencia de los trastornos mentales en nuestra población, es un asunto al que el país le está poniendo atención. Y como les decía al inicio, salud mental, de nuevo, históricamente, ha estado amarradita al mundo de seguridad y salud en el trabajo, como un desenlace. Y en ese desenlace, digamos, nosotros tenemos nuestra norma madre de riesgo psicosocial, que es de 2008, ¿cierto? La 2646, y allí, en el marco de seguridad y salud en el trabajo, se define que hay unas condiciones del entorno laboral, del entorno extralaboral y de las personas que pueden influir, bueno, en varios elementos, ya lo vamos a ver, uno de ellos es la salud mental. ¿Y por qué vamos entrando por este lado? Una de las variables que pueden influir en la salud mental es las características del liderazgo, ¿cierto? Esa es una de las variables principales que incluso evaluamos cuando utilizamos la batería de riesgo psicosocial. Entonces les estoy entrando el tema del liderazgo por el mundo de seguridad y salud en el trabajo, listo. Resulta que no solo eso, nuestra norma, ¿cierto? La tabla de enfermedades en el decreto 1477, digamos que nos venía diciendo la norma,
esto podría ocasionar un trastorno mental, ¿cierto? Esos factores de riesgo psicosocial podrían ocasionar un trastorno mental. No, tenemos una norma que además nos identifica cuáles trastornos mentales, ¿cierto? Después de hacerle un protocolo para la calificación de origen, podrían ser de origen laboral. O sea, no es solamente teoría. O sea, en Colombia sí tenemos una norma que nos indica que la exposición a factores de riesgo psicosocial pudiera originarnos un trastorno mental. Listo. Y de nuevo, uno de los factores de riesgo psicosocial son las características del liderazgo. O sea, fíjense la potencia que tiene el líder acá en este momento para cuidar o afectar la salud mental de los trabajadores. Sí, vamos hasta ahí. Sí, súper. Ok. Pero, perdón, me voy a volver un segundito. Esta parte de acá la entramos como con trastornos mentales y del comportamiento. Sin embargo, a nosotros desde Sura no nos gusta pensar la salud mental desde el trastorno mental. Listo, muchas veces nosotros cuando hablamos con las personas y pensamos en la salud mental, la conversación, Mónica, ven a la empresa que te tengo que hablar de salud mental. No hay ninguna empresa que yo llegue a una conversación distinta a tengo mucho ausentismo por salud mental, pero realmente no es ausentismo por salud mental, es ausentismo por problemas de salud mental, listo, por la parte, digamos, como afectada de la salud mental. Nosotros en Sura entendemos la salud mental como digamos, una capacidad de nosotros que es individual y es colectiva, ojo, no se queda solo en el individuo. Todos los seres, acuérdense, somos biopsico sociotrascendentes, o sea, nosotros estamos en las interacciones sociales, cuidando o no nuestra salud mental, que nos permiten, esas capacidades nos permiten disfrutar la vida, claramente, pero también asumir los desafíos de la cotidianidad. Cuando los desafíos de la cotidianidad sobrepasan nuestras capacidades individuales y colectivas, es donde empezamos a tener problemas de salud mental que pueden terminar en un trastorno mental. Todo esto nos favorece una vida con sentido. ¿Se acuerdan? Bio, psico, socio, trascendente. Entonces, la vida con sentido, el sentido de la vida que tienen las personas, es también muy importante para nosotros y nosotros como Sura pensamos desde acá la salud mental no solamente en el marco del trastorno mental. Muy bien. Todos estos elementos nos han traído en la conversación, ¿cierto? Que esto, digamos, quiero hacer acá como una ceñita muy importante. El hecho de que se llaman factores de riesgo psicosocial, yo digo que tuvimos ahí un apellido como muy de malas. ¿Por qué? Porque psicosocial de una vez nos como que nos hace pensar en el ser humano, en lo psico del ser humano y en lo social del ser humano. Pero hoy yo quiero proponerles otra mirada. Y la mirada es, cuando hablemos de factores de riesgo psicosocial, pensemos en cuáles son los factores que afectan lo psicosocial del ser humano. Voy a repetirlo. ¿Cuáles son los factores que afectan o ponen en riesgo lo psicosocial del ser humano? Si ustedes se paran desde ahí, la mirada es completamente distinta. Y es posible que las conversaciones para la intervención de los riesgos psicosociales trasciendan las capacitaciones para el manejo del estrés en las organizaciones, ¿cierto? Porque cuando tú estás parado en que Mónica me dio la batería riesgo alto y muy alto, tráeme algo para manejo del estrés, estás parado desde una visión de que algo está pasando con el ser humano, como lo psicosocial, riesgo psicosocial. Pero realmente, si la batería te dio rojo, lo que te está diciendo es, hay muchas condiciones o algunas condiciones que ponen en riesgo lo psicosocial de tus trabajadores. ¿Listo? Eso es como, les quería como traer esa diferenciación. Claro, son interdependientes. Entonces, claro, salud mental y riesgo psicosocial no es lo mismo. Ellos son interdependientes. Y esto además nos trae otra pregunta. Ay. Auxilio. Gracias. Nos trae otra pregunta que fíjense que es una pregunta que nos empieza a engranar también con talento humano y es,
¿será que si yo gestiono los factores de riesgo psicosocial, y acá pensemos específicamente en lo que tiene que ver con liderazgo, esa es la única vía para gestionar la salud mental? Cuando hacemos gestión de factores de riesgo psicosocial. Es decir, lo que venimos haciendo desde seguridad y salud del trabajo es lo único que podemos hacer para gestionar la salud mental. ¿Qué opinan? No. Muy bien, no. Tenemos muchas más alternativas para gestionar los factores de riesgo psicosocial, es súper importante, pero desde las empresas hay otros elementos que se pueden intervenir, que van mucho más allá desde nuestra mirada. Cuando digo nuestra mirada, es como la mirada de riesgos laborales. Nosotros en la mirada de riesgos laborales estamos muy como circunscritos a la norma, a un alcance muy cortico. Talento humano tiene toda la visión en la organización y tiene muchas más posibilidades de intervención articuladas con estas para la salud mental. Entonces, recuerden que si bien acá estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, características del liderazgo es uno de ellos. Ok, entonces cierro ahí esa partecita que tiene que ver con mirada de seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales y salud mental y liderazgo. ¿Listo? Ahora voy a comenzar otro pedacito que es una mirada desde talento humano, ¿cierto? Talento humano, listo. Entonces, cuando tú hablas con talento humano te dice, yo quiero una cultura organizacional, perdón, voy a leer, que priorice el bienestar físico, mental y emocional de las personas, ¿cierto? Y en Sura creemos que para hacer eso hay que comenzar por lo básico, ¿cierto? Esto, digamos, esa mirada es la mirada de mis compañeros desde talento humano, es súper interesante. Entonces ellos dicen, ok, ¿qué sería eso básico? ¿Qué es comenzar por lo básico en una organización? Entonces nos dicen, ve, en el trabajo, cuando nosotros empezamos a trabajar, las personas esperamos como unos mínimos en el trabajo. ¿Listo? ¿Cuáles? Que tengamos claridad en los objetivos, en las funciones, ¿cierto? Que tengamos una comunicación clara, cercana, que nos cuenten sobre los cambios. Recuerden que a nosotros nos genera demasiada angustia qué va a pasar, la incertidumbre, los cambios. Entonces, si uno puede ir conversando sobre los cambios, puede ir bajando también como esa angustia, un asunto de compensación que esté acorde a nivel de responsabilidad, compensación por esfuerzo diferencial, esto es lo que se ha mapeado desde talento humano acá en Sura, que nos programen las vacaciones, que nos las respeten, ¿cierto? Que hayan símbolos de reconocimiento y gratitud, que nos conecten con otras herramientas de apoyo en la compañía, programas, recursos, etcétera. Pues como poner algunas cosas como unos mínimos, ¿cierto? Entonces, talento humano dice, podríamos comenzar a trabajar desde ahí. Acá podemos empezar a trabajar en la organización para que la tengamos con una cultura de bienestar y cuidemos a las personas en su parte física, mental, emocional. Listo. Y en particular, talento humano también dice, hemos identificado que es súper importante en este entorno laboral que les acabamos de decir trae tanta incertidumbre, puede ser que al inicio nosotros tuviéramos como desde los procesos de selección, de atracción, ¿cierto? Pensar que necesitábamos personas que tuvieran como un perfil y una estructura determinada. Pero lo que estamos encontrando es que como el mundo va tan rápido y todo el tiempo estamos teniendo que hacer cambios, adaptarnos, ser flexibles, etcétera, tal vez la idea que teníamos inicialmente de que las personas tuvieran unas características específicas no sea tan central. Tal vez lo más central es que las personas sean capaces de moverse y tomar la decisión de qué usar dependiendo del entorno, ¿cierto? Entonces habrá momentos en los que requieres tener como mucho control, un estilo más directivo, pero habrá momentos en que necesitas empoderar al equipo, entregarle, confiar, ¿cierto? En que ellos lo van a hacer, que sea más participativo. Hay momentos en que necesitas más ideas, hay otros en el que la línea es esta. Entonces, esto también es algo que empieza a posicionarse en el trabajo que nosotros como seres humanos llevamos en las organizaciones, en las empresas. Y no solamente, digamos todos, ¿cierto? Pero imagínense esto en los líderes.
que los líderes están tomando decisiones todo el tiempo con base en la información que todo el tiempo les está llegando, que le pueden cambiar y que también los pone a pensar en este mundo en el que estamos, y ya vamos entrando hacia allá también, que esa responsabilidad inicial del líder como por cumplir objetivos, resultados, ¿cierto? Por ser técnicamente muy bueno, se está ampliando de manera muy importante a una responsabilidad que tiene que ver con el cuidado de los otros. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? O sea, cada vez más el líder emerge como la persona en la organización que nos va a permitir cuidar a las personas. Porque talento humano dice, yo no soy capaz, o sea, yo tengo 20.000 trabajadores, o sea, ¿cómo me puedo ir en el 1 a 1? Pero yo tengo líderes que sí están en esa interacción y pueden estar muy conscientes de lo que está pasando con las personas. Muy bien, entonces, otro reto para nuestros líderes, moverse entre polaridades cuando veníamos de una lógica más como la forma que me seleccionaron, porque yo tengo un estilo, no sé, muy participativo, y va a haber un momento en que usted tenga que ser directivo y no lo sabe hacer, o le da miedo, o va en contra del estilo participativo, eso le va a generar a usted también, digamos, como inconvenientes. Entonces, esta es otra realidad que estamos viviendo actualmente en el mundo de las empresas. Y decíamos que a los líderes cada vez les estamos pidiendo más que estén muy atentos al bienestar de sus equipos, ¿cierto? Y esta pregunta de cómo acompañar el bienestar del equipo, yo les diría que ha sido central en el marco de factores de riesgo psicosocial. ¿Listo? Y les voy a presentar acá, en esa lógica de lo que entendemos nosotros por características del liderazgo desde riesgo psicosocial, qué significaría cuidar a los equipos, ¿cierto? Mónica, ¿de dónde salen todos esos elementos que están ahí? Estas son las preguntas que se le hacen a los equipos, a nosotros en la batería de riesgo psicosocial sobre el líder. Cuando nosotros estamos evaluando el líder, su comportamiento, esto es lo que nos preguntan, ¿cierto? Entonces, voy a leer algunas, pero un líder cuida, ¿cierto? Y se vuelve un factor protector en una organización, pilas, visión, riesgo psicosocial, cuando es un líder que da instrucciones claras, te ayuda a organizar el trabajo, tiene en cuenta los puntos de vista y las opiniones, salto por allí, te ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo, te escucha, te comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo, te anima, distribuye las tareas para que lo puedas hacer mejor. Mira, riesgo psicosocial es lo que hemos tratado de intervenir nosotros durante todo este tiempo para que el líder o las características del liderazgo mejor se conviertan en un factor protector para el desenlace de enfermedades laborales como pudiera ser un trastorno mental. Listo, mirada desde riesgo psicosocial. Pero preparando esta presentación y en la conversación que estamos teniendo con talento humano, realmente nosotros no nos hemos ocupado de quién cuida el bienestar del líder, ¿cierto? Esa no es una pregunta que desde riesgo psicosocial nos hacemos. No sé si desde talento humano sí, creería yo que estamos en el escenario perfecto para hacérnosla, pero no nos preguntamos por quién cuida el bienestar del líder. Le podemos dar muchas herramientas para que cuide a otros, pero y asimismo, ¿estamos trabajando en eso? Tenemos que revisarlo. Cuando uno mira investigaciones acerca de bienestar o de salud mental en los líderes, es súper interesante. Las investigaciones nos dicen que nosotros como empleados, si tenemos que calificar cómo es la salud mental del líder, consideramos que están bien. O sea, generalmente sentimos que el líder está bien, ¿cierto? No hay una percepción por parte de nosotros. En cambio, si nos preguntan a nosotros, sí podemos hacer la evaluación de, no, yo sí no estoy como tan bien, necesito ayuda, ¿cierto? Pero mi líder está bien, o sea, el pleno o plena. No es cierto, ¿cierto? O sea, lo que encontramos es que claro, también la falta de cuidado por parte de nosotros en las empresas, de los líderes en sí mismos, o sea, nosotros como seres humanos, nos hace falta y nos hace falta porque pues, los líderes están, como muchas veces me lo explican a mí, como en un sándwich, ¿cierto? Estamos como en un sándwich y tenemos que lograr mediar entre lo que nos dicen
desde arriba lo que necesitamos lograr como equipo y cómo cuido para que el equipo, eso que me están diciendo desde arriba, no me afecte a mi equipo. Entonces, la propuesta de nosotros, como les digo, esto lo estamos trabajando, ¿cierto? Es un escenario en el que vamos a empezar a trabajar de manera importante, es que con los líderes, bueno, con todos, pero en particular con nuestros líderes, lo primero que tenemos que hacer es que se apropie que el bienestar comienza en que yo esté bien, ¿listo? Que yo esté bien. Y yo siempre pongo el ejemplo del avión, cuando nos están contando cómo actuar en caso de emergencia. Si cae la mascarilla de oxígeno, así tú lleves a los hijos al lado, ¿qué tienes que hacer? ¿A quién le pones la mascarilla? Uno primero, ¿cierto? Porque si tú no tienes aire, por más que trates de ayudarles, pues no los vas a poder ayudar. Entonces, primero uno, no es como me salvo yo, no es una posición egoísta, es una posición que te permite ahí sí cuidar al otro. Entonces, un poquito con esta analogía, nos vamos nosotros pensando en que tenemos que trabajar en que los líderes se cuiden a sí mismos, para que puedan cuidar a su equipo, para que podamos cuidar nuestra empresa y, por supuesto, tengamos un impacto importante en el entorno. Listo. Entonces, fíjense que estas son conversaciones que pueden ser nuevas, que arrancan con los líderes, ¿cierto? Y yo creo que yo he tenido esas conversaciones, no sé ustedes, que hay líderes que nos dicen, Beni, pero ¿quién piensa en mí? O sea, ¿quién me está preguntando a mí yo cómo estoy? En estos días incluso me estaban contando de un líder que una persona del equipo tomó la decisión de suicidarse. Y esta persona que era líder, se siente súper abrumada porque además siente que todo el mundo lo está observando, como tú, ¿por qué no te diste cuenta si eras el líder? O sea, tú tenías que estar atento, como si fuera un culpable de la situación, ¿cierto? Pensemos nosotros ante una situación como esas, si ocurre, ¿cierto? ¿Cómo estamos acompañando a los líderes de manera diferencial? Porque lo que esperamos de un compañero de trabajo en esa situación es muy distinto de un líder. Entonces, bueno, como digo yo, veo toda una oportunidad y esta es una linda oportunidad para que comencemos a trabajar por el bienestar específico de los líderes. Y acá les queremos traer algunos elementos que nos podemos llevar para trabajar en mi bienestar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar con un pequeño desafío que hemos identificado y es como, ok, si mi desafío es sobrecarga de trabajo, falta de límites, ¿cierto? ¿Qué podría hacer yo como líder, ¿cierto? Entonces acá se han identificado estos elementos, ¿cierto? Puedes hacer un ritual del cierre del día, ¿cierto? Puedes hacer una desconexión digital consciente. A veces las empresas tenemos que ayudar un poquito a los líderes también a que se desconecten. Lo estábamos conversando ayer con un compañero, por ejemplo, en el tema de las startups, que van a unos ritmos y tienen unos formatos muy distintos. Ahí también hay un asunto muy importante en el tema de la desconexión y respeto por los horarios de trabajo, diríamos nosotros. Y qué tal si hacemos bloques de enfoque y de descanso, ¿cierto? Y esto lo podemos conversar desde talento humano. O sea, realmente esto, miren que nos impacta sobrecarga de trabajo, digamos sobrecarga de trabajo, si lo logramos hacer, sobrecarga de trabajo nos va a impactar también en la evaluación de riesgo psicosocial y nos va a ayudar en el bienestar de la persona. Otro. ¿Qué tal este? Soledad en el rol del liderazgo. Esto que se está detectando acá no es mirada de riesgo psicosocial tampoco. No es. Pero desde riesgo psicosocial podemos hacer cosas para ayudar y para apalancar, desde seguridad y salud del trabajo. Pero claro, nosotros estamos centrados en lo que dice la batería respecto al liderazgo. La batería no nos habla de soledad en el liderazgo, pero eso sí lo detecta talento humano. Por eso les digo que cada vez nos tenemos que entrenar en engranarnos mucho más en las miradas para las intervenciones en las organizaciones. Listo. Esta soledad en el rol de liderazgo,
¿qué les proponemos nosotros, cierto? ¿Por qué no conformamos círculos de líderes o de mentoría para que las personas generen esas redes de apoyo, espacios de vulnerabilidad segura, que las personas, los líderes también sientan que se pueden pues como expresar, que puedan sus dudas, sus emociones, que las puedan tramitar también allí, en esos espacios? Y digamos, como algo más personal, pudieran ser, ¿cierto? Recomendarles lecturas o podcasts que los inspiren, ¿cierto? A conectar con otras ideas y con otras personas. Soledad en el rol de liderazgo. Fatiga mental por estar tomando decisiones constantemente. Y no solo técnicas, sino en relación con los equipos. Muy bien. Entonces, este es otro elemento que se ha detectado. De nuevo, esto es mira talento humano, es muy interesante. Y porque, claro, o sea, nosotros, ustedes me pueden decir, Mónica, pero uno en batería de riesgo psicosocial, si pudiera mirar las variables que están hablando de demandas de carga mental de la tarea y hacer ahí un filtro para los líderes, ¿cierto? Pero esto yo creo que talento humano tiene formas más fáciles de llegar a esa información con sus líderes. ¿Y qué proponemos? La regla de las 3 prioridades, ¿cierto? Entonces, como tómese un momento al comenzar la jornada para saber cómo, qué serán esas 3 cosas que tenemos que lograr en el día. Por supuesto, el tema de la respiración, ojalá respiración consciente que nos permita como saltar de una reunión a la otra, digamos un poquito como más decantado en nuestras emociones, y espacios de silencio o meditación breve. Gestión emocional y presión interpersonal, otro elemento que estamos identificando con nuestros líderes. Gestión emocional y presión interpersonal. ¿Qué acciones proponemos? ¿Cierto? Podemos hacer una bitácora emocional y esa bitácora emocional después la podemos llevar a conversaciones de espacios seguros, ¿cierto? Donde podamos allí tramitar cuáles son las emociones que estamos sintiendo y que nos las están detonando al final del día, ¿cierto? Un check-in emocional con el equipo también, ¿cierto? Que permite conectar, ¿cierto? Y funciona muy bien comenzar una reunión preguntándoles en una palabra cómo están hoy, ¿cierto? Que cada persona te lo diga. Y eso te va a permitir hacer como una medición de cómo se encuentran las personas, pero tú también como líder la respondes, ¿cierto? O sea, no es un asunto hacia el otro, sino como estoy hoy en una palabra. Y esta que sí necesita ser muy entrenada, que es una escucha activa y consciente. Escuchar activa y conscientemente nos ayuda además como a no adelantarnos como líderes en las emociones de lo que está pasando hasta que tengamos una claridad de qué es lo que requiere la situación. Entonces, cuando uno está en primeros auxilios psicológicos, muchas veces cuando hablan con la persona y tú le dices a la persona, ¿cómo te puedo ayudar? A veces te dicen, con escucharme, gracias, o sea, no necesito nada más. Puede ser que necesito otras cosas, sino pues ahí ya empieza a activar ruta, ¿cierto? Pero a veces escuchar, a veces no, escuchar es terapéutico, que te escuchen es terapéutico, entonces allí es importante activar pues digamos como estos entrenamientos en nuestros líderes también, porque de nuevo, si no tienen la escucha activa y consciente, es posible, ¿cierto?, que antes de preguntarle cómo te ayudo, ya en su mente hayan organizado una serie de acciones que la otra persona ni siquiera va a necesitar, ¿cierto? Entonces es muy importante esa conexión ahí. Desalineación con el propósito personal. Ahí, digamos como que lo que necesitamos es que nuestros líderes vuelvan a reconectar con el sentido profundo de lo que es ser un líder. ¿Sí? Y estas son las prácticas que estamos considerando, ¿cierto? Que estamos invitando a los líderes a hacer.
y son reflexiones. Fíjense que ahí es mucho trabajo en uno mismo, ¿cierto? Reflexión matutina de tu propósito. Regálate 5 minutos y haces esa reflexión, ¿cierto? Celebrar acciones con sentido. Cuando nosotros puede ser que tengamos muchos logros alineados con nuestros valores personales, pero este ritmo en el que ahora andamos no nos da la posibilidad de reconocerlos. Es muy importante reconocer que uno está logrando pues aquello que se propone y que está alineado con los valores personales, con lo que queremos lograr, el para qué estoy acá. Y escribir una intención diaria. Este también ha sido un ejercicio muy bonito, ¿sí? Una frase en la que te va a guiar tu día con un propósito, ¿cierto? Y que la puedes materializar con algo muy pequeño, tampoco tiene que ser como una actividad muy grande. Muy bien. ¿Por dónde empezar? ¿O cómo podemos ir avanzando? Entonces, para ir cerrando la conversación, queremos invitarlos a que hagan esta reflexión en este momento, si pudieran completarlo en un cuaderno o donde estén tomando notas. Y es que reflexionemos, ¿cierto? Preguntémonos. Yo pienso que la salud mental de los líderes en mi empresa, ¿qué? Completen esa frase. ¿Qué creen de la salud mental de los líderes en la empresa? Pienso que la salud mental de los líderes en mi empresa. Porque fíjense que dependiendo de la respuesta que ustedes estén dando ahí, pueden identificar que hay que empezar a hacer acciones con ellos, ¿cierto? Entonces una reflexión mínima te puede generar mucho propósito. Si pudiera implementar una sola iniciativa para mejorar la salud mental de los líderes en la empresa, ¿cuál sería? Ya dijimos que está de base y que es muy importante el trabajo de los líderes en sí mismos, ¿cierto? En su bienestar, en cuidarse. Pero si fuera como más desde una práctica empresarial, ¿qué creen que podría ayudar en la salud mental de los líderes? ¿Será que necesitamos generarles capacidades en algo? ¿Necesitamos habilitar espacios para que los escuchen? ¿Cuál sería? Y esta es más para ustedes, una práctica para cuidar la salud mental de otros a partir de hoy. ¿Cuál sería? Una práctica para cuidar la salud mental de otros a partir de hoy. ¿Cuál sería? Listo. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Mónica, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a tener un espacio de 5 minutos para inquietudes, preguntas, comentarios. Bueno, creo que por acá tenemos una. Te agradezco si de pronto, como estamos transmitiendo, me ayudas colocándote de pie para que la cámara te pueda coger y las personas que nos están viendo puedan ver y escuchar la pregunta. Ok. Muy buenos días. Bueno, excelente su presentación, muy buena. Yo también estoy llegando un poquito a este tema de la seguridad y salud en el trabajo porque soy psicólogo clínico y me ha tocado pasearme ya por varias empresas porque están necesitando muchos requerimientos de salud mental. Ya hoy incluso hoy estamos hablando de la salud mental positiva, que es qué es lo que nosotros podemos hacer para estar bien. No es solamente para enfrentar enfermedades, para enfrentar patologías, para enfrentar trastornos de la ansiedad, trastornos depresivos, sino es qué podemos hacer hoy como recursos psicológicos, conductuales, emocionales para poder estar bien. Entonces, desde allí, desde la salud mental positiva, estamos proponiendo básicamente 4 hábitos desde los 4 tipos que nosotros tenemos: emocionales, conductuales, cognitivos y espirituales, que son como las 4 grandes dimensiones. Desde esta perspectiva, quería preguntarle a usted, en su experiencia, ¿cómo lo ha organizado la seguridad y salud en el trabajo para promover más que enfrentar o prevenir la salud mental?
Freddy, gracias. Entonces, 2 minutos para responderte sí. Todo el movimiento de salud mental positiva nos funciona, de psicología positiva nos funciona muy bien, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando estás en el mundo de seguridad y salud del trabajo, tienes de todas maneras que trabajar con los que ya están como transitando un problema o hacia un trastorno mental. Y a veces ahí la psicología positiva no les funciona tan bien hasta que no estén, digamos, como un poquito más estabilizados. Pero todo lo que nos cuentas se enfoca desde el mundo de la promoción, ¿cierto? Porque le vamos a habilitar capacidades en temas de salud mental a las personas. Entonces, súper potente lo que están haciendo ustedes, Freddy. Muchas gracias. Por acá tenemos, mano derecha, otra intervención. Yo creo que sí. Ahí la ven. ¿Me corro? Sí, no, él dice que sí. Además que quede con Mónica, por favor. Mónica, gracias. Yo entré y yo dije, ay no, yo no vengo para acá. Y me salí. Y cuando me salí, yo dije, no, si Dios me puso acá, aquí me quedo. Entonces me encanta. Yo soy Olga Lucy y yo creo, cuando ahorita hiciste la última pregunta, ¿cómo te imaginas a los líderes en su salud mental? Me imaginé achicharradito, como el cuerpo mental achicharradito. Y me conmoví, ¿sabes? Yo trabajo con armonización o sanación energética. Y yo creo que tenemos 4 cuerpos, 4 en 1, ¿no? Bueno, son 7, pero 4. Está el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Que ya vamos para allá todos. Yo sé que todos vamos para allá. Y cuando hablamos del mental, es el que le da las órdenes a los otros, al emocional. El mental dice, no, eso no se puede. Entonces la emoción, ¿qué hace? Pues no puede. ¿Y qué hace? Le manda al físico y no lo hace. Entonces cuando lo alimentamos, más allá incluso de pensamientos positivos, sino de energías que engrandecen el alma para encontrar nuevamente el propósito. Creo que ahí también tenemos una gran posibilidad, porque lo que se nos pierde es la conexión. Y es ahí donde nos perdemos y nos dispersamos. Entonces, estas prácticas últimas no las tenemos que hacer todas. Me encantó porque, claro, alternativas hay, pero no las tenemos que hacer todas. Es simplemente elige una con conciencia y dale, confía, que después se aclarará. A veces no sabemos para qué hacemos lo que hacemos y después se aclara. Entonces, gracias. Gracias. Gracias, Olga. ¿Listo? Doctora Mónica, muchísimas gracias por su Gracias a intervención e ustedes. igualmente agradecemos a quienes nos han acompañado esta mañana en el Salón Antioquia. Los invito para que de manera permanente visiten la muestra comercial donde seguramente encontrarán aliados e información de interés, además de pasar por la zona de juegos que se encuentra en este mismo lugar.